Bueno, y conmigo Saúl Méndez. Hoy nuevamente se inicia la reinscripción del FAT. Y la pregunta es, ¿esta vez es la definitiva? Bueno, en primera instancia, buenos días, gracias por la oportunidad a todos los televidentes y al equipo que contigo está trabajando. Bueno, la verdad que después de las elecciones del año pasado empezó un proceso de discusión a lo interno del FAT de qué había ocurrido, ver los errores, ver la situación general de lo que fue la campaña electoral, que fue la campaña electoral más clientelista de la historia del país, ¿verdad? En los partidos tradicionales y demás. Enfrentamos un periodo difícil, en 6 meses logramos la personería jurídica, hicimos la primaria presidencial, hicimos el Congreso Constitutivo, nombramos el resto de las nóminas que íbamos a presentar, es decir, candidatos a representante, alcalde y demás, y entrar a las elecciones nacionales. En 6 meses eso obviamente hoy entendemos que no era posible y sin duda pues esa situación sumada a la campaña ultramillonaria que hubo con anterioridad de los partidos tradicionales pues dieron los resultados. Tres semanas antes inclusive de la elección, Suntra tuvo que entrar a una huelga por la negociación de la convención colectiva. Como el país sabe, Suntra es la columna vertebral, digámoslo así, del movimiento social y también un apoyo importante del FA, y obviamente replegarnos a atender la huelga implicó dejar a nuestro candidato como en el fútbol, que tú pones al delantero y no tiene único, pelones, no tiene balones. A ver si puede hacer un gol, ¿no? Entonces obviamente todas esas cosas se han revisado y llegamos a la conclusión, después de consultas nacionales, después de haber escuchado a distintas opiniones, de volver a reinscribir el FA, que es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a llevar la documentación para que el Tribunal Electoral, en el marco de un mes, que es lo que prevé la ley, nos diga, pues, o nos dé el estatus de partido en formación para empezar a recoger más de 90.000 firmas que se requieren en este momento. Si hay algo que se está discutiendo en la Comisión de Reformas Electorales es bajar esa cuota del 4 al 2%. Y la verdad es que el Tribunal Electoral pareciese que está por mantener el status quo de una forma tan radical que inscribir un partido aquí, para ustedes fue un mundo. Es difícil, especialmente porque tú sabes cómo se hace en este país, ¿no? Los que tienen plata, los ricos, dueños de los partidos tradicionales, ponen mesas y empiezan a repartir plata, 10, 20 dólares, 25, para que la gente se inscriba. Si anunciamos aquí que abrimos una mesa y que se va a repartir 25 dólares, la fila es inmensa, me explico. Pero nosotros inscribimos 82.000 personas en el FA hablando con la gente, explicándole que era un proyecto, que era la gente que estaba en la calle luchando, que hay que adecentar el país con propuestas distintas, y de esas 80.000 personas no hay una que pueda decir, no, a mí me dieron 10 dólares por inscribirme al FA. Ahora, estructurar al FA, que es la fase a la que nos llegamos en ese momento, sería el objetivo. Una vez logremos la personería jurídica, estructurarlo a nivel nacional para poder entrar a una campaña, ¿no? En un momento determinado. Todo esto lo vamos a ir evaluando conforme se vaya dando la experiencia ganada. Los casi 300 candidatos que tuvimos en todo el país debe, en teoría, permitirnos llegar más a las comunidades y tratar de que este esfuerzo pueda resolverse. ¿Cuáles las conclusiones que sacaron de esa aventura política? Tanto favorables como desfavorables, es decir... Bueno, favorablemente nos permitió extensión territorial, ¿no? Lo cual implica un avance en el desarrollo político y social de los movimientos populares. Estamos hablando de un esfuerzo de los movimientos populares. Por otro lado, es un partido que surge del seno del movimiento social panameño. Es un partido de sindicalistas, amas de casa, de profesores, de profesionales, de indígenas, de estudiantes. Sí, te va a catalogar como un partido de clase. Claro, entonces es un partido de los movimientos sociales que marca claramente una diferencia a la partidocracia. Otro elemento importante, por ejemplo, es que nos permite presentar una propuesta al país de gobierno y una plataforma, ¿no? con ella, lo cual es importante que la gente conozca que hay propuestas y, digamos, ganar una experiencia que no habíamos tenido en ese momento. Y bueno, las cosas malas, hay que decirlas. En primera instancia, nosotros enfrentamos un código profundamente antidemocrático. Para crear un partido político, imagínate que el Tribunal Electoral no te da nada. Y cuando vas a sacar al funcionario tienes que llevarle el carro, pagarle la comida, regresarlo al Tribunal Electoral cuando son los supuestos libros estacionarios estos. O sea, en condiciones muy difíciles. Y claro, es así porque la partidocracia ha creado ese código electoral
a su imagen y semejanza. La posibilidad de que baje de 4% a 2%, yo dudo que eso ocurra, porque el sistema actual, lo que nosotros definimos como la mafiocracia, esas son las reglas del juego que pretenden tener para efecto de poder mantener el Pero lo status raro quo. es, dentro de ese status quo, es decir, sigue el Partido Popular con menos de 30.000 inscritos, campando alegremente, mientras que ustedes le forzaron a escribir casi más del doble. Así es. Bueno, eso son parte de las cosas que se presentan, ¿no? Porque, por ejemplo, en Costa Rica, el hecho de que tú no saques un porcentaje de votos no elimina el partido. No elimina el partido. En Brasil, para que un partido tenga personalidad jurídica, no se requiere el 4% de los brasileros. O sea, y cuando tú haces la comparación, el derecho comparado de lo que es el antidemocrático Código Electoral panameño versus América Latina, te das cuenta que las reglas aquí son leoninas, realmente creadas para la gente que tiene plata. Exacto. Por eso es que tú ves que esas facciones de poder, de rico, te pueden inscribir 400.000 personas, 500.000 personas, pero cuando tú hablas con la gente no hay ideas, no hay ideología, no hay debate, sino que lo que hay es que tú me das. Mira, la primera fase de la inscripción nuestra fue romper con algo que el pueblo mostraba. Cuando nos acercábamos a hablar con ellos de la inscripción, lo que tú encontrabas era, bueno, ¿y tú qué me vas a dar? Y ese debate nos llevó a nosotros a preguntarle a la gente, bueno, ¿y tú en cuánto te estás vendiendo? ¿Cuánto cuestas tú? Y eso hacía que la gente reaccionara y recuperara su dignidad. Ey, espérate, yo no me estoy vendiendo. Y así rompimos ese clientelismo diciendo a la gente, ey, acá, la dignidad del hombre no se vende. Recuperar la dignidad de un pueblo que está acostumbrado por la partidocracia a que cuando hablan de política, entre comillas, que es politiquería y clientelismo, pues finalmente lo que reparten es plata. Yo recuerdo sin hoja de que cemento, Lula qué da sé yo. Silva, en una reunión de empresarios, y estaban ustedes, él, dentro de su discurso, le dirigió un mensaje específicamente a ti y a Genaro López. Es decir, un poco abrir la mente, un poco, pues convertirse en lo que le pasó a él con 4 elecciones perdidas para poder llegar al centro. Ustedes darán un paso más hacia la derecha. Yo creo que en el caso del Frente Amplio por la Democracia, como el nombre lo dice, es un partido abierto, ¿no? En términos generales. Yo creo que de lo que se trata es de presentar una propuesta al país donde quepamos todos y donde los grandes problemas de la sociedad se resuelvan, ¿no? En ese sentido, yo no me atrevería a catalogar al Frente Amplio por la Democracia como un partido de izquierda. Aunque si tú ves el panorama político panameño frente a la partidocracia, obviamente el Frente Amplio por la Democracia representa a los sectores populares. Ahora, No, pero que ustedes, si uno viera en un eje, como que la gente está aquí y ustedes están acá. Es decir, al no haber ideología en el resto, ustedes parecieran unos bichos raros que están en una esquina. Sin duda, además de la campaña que se monta en contra nuestra. Pero igual, el pueblo, estas son contradicciones de carácter ideológico, porque fíjate, lo que el pueblo tiene que romper son las cadenas mentales que tiene y ver en su poder la posibilidad real de la transformación que está buscando. Cuando uno habla con la gente quiere cambios, pero no sabe cómo encontrarlo. Entonces el Frente Amplio por la Democracia debe convertirse en ese vehículo que le permita a la gente el cambio que está buscando, ¿verdad? Sí. Entonces, pero en este país, por ejemplo, el debate ideológico no existe por un lado, pero hay una especie de situación en la que hay ataques permanentes desde el punto de vista ideológico a la supuesta izquierda, porque cuando tú hablas con la gente que es la izquierda, nadie sabe. Te atrevista, nadie conceptualmente debate contigo ese tema, no te debaten los partidos de derecha o los socialistas, nadie conoce eso, simplemente son clichés publicitarios para tratar de descalificar. Entonces yo creo que lo que requiere el país en este momento, por lo que nosotros estamos entendiendo, es una organización del pueblo, un instrumento político electoral que ayude a esa organización territorial del pueblo, crear la conciencia y la educación política en el pueblo para que puedan haber transformaciones más profundas del Estado, ¿no? Pero ahora mismo con la izquierda, tal vez en horas bajas, con pues Maduro, Correa, todo el escándalo que hay en Brasil, es decir, va a ser más difícil inscribir un partido como ustedes, que han tenido pues estos modelos como norte. Bueno, fíjate que yo creo que no hemos tenido esos modelos como norte. Nosotros sí nos sentimos parte de una corriente latinoamericana que ha surgido de los movimientos sociales y del salvaje neoliberalismo que atacó a los pueblos. Y los pueblos como respuesta, primero la resistencia y la lucha política electoral. Y yo no me atrevería a establecer que todos esos partidos, gobiernos progresistas, de izquierdas, etcétera,
es un tutti frutti lo que tenemos en América Latina, cada uno con su perspectiva. Pero, por ejemplo, en Venezuela, que es uno de los casos más atacados y sonados, de 18 elecciones, la facción de Chávez ha ganado 17, por ejemplo. Y no tengo duda de que vuelva a ganar, porque hay un arraigo popular, aunque cuando tú ves las cadenas televisivas masivas, latinoamericanas o mundiales, es ataque permanente, sin embargo los pueblos están respondiendo a esa situación. Correa, por ejemplo, en Ecuador tiene un apoyo bastante importante. Hay problemas en Brasil en estos momentos con la economía, pero es Lula y justamente Dilma la que sacan a millones de brasileros de la pobreza y de la extrema pobreza. En Uruguay, por ejemplo, el gobierno del Frente Amplio del Uruguay, con Pepe Mujica, eso es una joya de gobierno que se dio y ya llevan otra elección, Tabaré Vázquez allí. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, donde el FMLN está gobernando en este momento, o en Nicaragua está el Frente Sandinista, sí, los pueblos están buscando alternativas distintas al neoliberalismo. El perfil del candidato, ¿se insistirá en Genaro López o ahora que hay cambios en Suntra, tú te mantendrás como secretario general? En Suntra debe haber cambio el próximo año, ¿no? Termina el periodo en el que yo soy secretario general. En septiembre, el 10 de septiembre debe tomar posesión la nueva junta directiva. Bueno, eso es un debate que debe haber a lo interno de Suntra. ¿Qué tareas se nos van a designar en ese momento? En términos de candidatos a presidenciales, en el FA, desde el primer momento en que lo organizamos, era una de las preguntas que la gente decía, bueno, ¿y quién va a ser candidato? ¿Quién va a ser candidato? Bueno, estamos haciendo un partido no para un hombre, estamos haciendo un partido para un proyecto, para un pueblo, para la gente. El próximo candidato del FA, eso es objeto de un debate. Yo no puedo asegurarte aquí que Genaro va a volver a ser candidato porque el FA no se está haciendo para que Genaro sea candidato. No sé quién será el próximo candidato, pero sin duda tanto Genaro, mi persona, como cualquier otro dirigente del movimiento social, pues estamos a las órdenes de la lucha del pueblo panameño y nos tocará jugar el papel que nos corresponda después del debate democrático que haya en función de qué papel nos corresponde asumir en ese trayecto de lucha que tenemos, ¿no? Por último, 2 de la tarde hoy en el Tribunal Electoral. 2 de la tarde hoy estamos llevando los documentos al Tribunal Electoral para que los magistrados del Tribunal Electoral pues lo analicen y esperamos que hasta un mes, dice el término de la ley, ellos puedan darnos el estatus de partido de información y a partir de ese momento nosotros planificar la inscripción de los miembros del FA, ¿verdad? Sí. A nivel nacional. Primero, este es otro problema que hay con el antidemocrático Código Electoral. Cuando te reconocen como partido electoral, solo te permiten, como partido de información, solo te permiten sacar libros febrero, marzo, abril y mayo. Sí, después de ahí, tú tienes que decir, bueno, Fernando, tú estás trabajando, pide un permiso en tu trabajo para llevarte al Tribunal Electoral para que te inscriba. O sea, casi nadie hace eso, pues el patrón no lo va a permitir tampoco. Entonces, esas son las cosas que hay que cambiar en este país, porque la llamada democracia, a mi juicio, está por construirse. Y es un término de participación democrática popular, donde la gente no solo vote, sino que también tome decisiones. Así que hoy a las 2 de la tarde, Tribunal Electoral. Tribunal Electoral, gracias. Bueno, sí, reinscripción del FA.